Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Los obispos de la Iglesia Católica en Haití piden el fin de la violencia y la reconciliación nacional. ACN se sumó a la jornada de oración por el pueblo de Haití el pasado 22 de marzo. Los obispos de la Iglesia Católica en Haití, en un mensaje fechado el 18 de marzo, expresaron su profunda preocupación por la violencia que asola el país. La carta recibida por la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN, y firmada por los 10 obispos católicos del país, pide el cese de la violencia y la reconciliación nacional en línea con el reciente llamamiento del Papa Francisco. En su mensaje, los obispos alientan los esfuerzos de todos los sectores y fuerzas de la nación para encontrar una solución a la crisis actual y restaurar la paz y la seguridad para todos los haitianos. También piden que se establezca un gobierno de transición inclusivo que garantice una auténtica armonía nacional. La carta explica que con el fin de mantener su neutralidad, la Conferencia Episcopal Haitiana no ha designado a nadie para que represente a la Iglesia Católica en el Consejo Presidencial o en cualquier otra estructura gubernamental. Sin embargo, expresaron su esperanza de que las conversaciones en curso conduzcan a un acuerdo patriótico, inclusivo y duradero en interés de todo el pueblo haitiano. Los obispos subrayan que el sueño de un país sin violencia debe ser apoyado por todos los sectores de la sociedad haitiana. Pongamos fin a esos actos violentos que causan tanto sufrimiento, porque la violencia engendra violencia, el odio engendra más odio y muerte más que muertos. Cada destrucción provoca el retroceso de Haití en su marcha hacia el progreso que todos deseamos, dice el comunicado. También se refirieron a la invitación del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del domingo 10 de marzo, en el que el Santo Padre pidió rezar por el fin de todas las formas de violencia en Haití. Cada muerte violenta cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. Finalmente, los obispos, incluido Monseñor Pierre-André Dumas, hospitalizado en Estados Unidos después de una grave explosión en su lugar de residencia, cuyas causas todavía no han sido aclaradas, invocan a la Santísima Virgen María, Señora del Perpetuo Socorro, para que ayude a Haití y Dios libre al país del mal. Siguiendo este urgente llamamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR y Cáritas América Latina enviaron a la Fundación ACN una invitación para unirse a la jornada de oración el pasado 22 de marzo por el pueblo de Haití. Ese día en muchas comunidades se sigue celebrando el Viernes de Dolores o María al pie de la cruz. Es la Virgen que se asocia a los dolores de su Hijo. Es María dolida hoy por su Hijo en el rostro del pueblo haitiano, crucificado por la miseria y la violencia. A ella, Madre de ternura y misericordia, queremos pedir su intercesión para que el Señor allane los caminos, disponga los corazones y mueva las voluntades, para que nuestros hermanos puedan gozar pronto de una vida plena, dice el comunicado. La situación humanitaria en el país se ha vuelto extremadamente grave en las últimas semanas debido a la crisis política y social que arrasa al país desde el asesinato del presidente en julio de 2021. Según el documento de la CELAM y CLAR, más de 3 millones de niños necesitan ayuda humanitaria, 362.000 personas están desplazadas internamente y más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, con una esperanza de vida que apenas supera los 64 años. Además, debido a la violencia, muchas personas han perdido a sus seres queridos, las mujeres sufren violaciones de sus derechos fundamentales y muchos haitianos no tienen las condiciones mínimas para vivir dignamente. La Fundación ACN anima a todos sus benefactores, amigos, comunidades cristianas y religiosas a unirse a esta jornada de oración para que, como dice el comunicado del CELAM, la voz del pueblo haitiano sea escuchada en la tierra y en el cielo, confiados en la misericordia de Dios y la compasión por sus hijos. Obispo nigeriano incita al gobierno a mejorar la seguridad o a asumir consecuencias. El arzobispo Matthew Manoson Dagoso visitó la aldea de Adamadazzi, que fue atacada en febrero, dejando a su paso una estela de destrucción y 11 muertos. El arzobispo de Kaduna en Nigeria ha expresado su decepción con el gobierno federal por no garantizar la seguridad de la población tras otro ataque contra una comunidad cristiana en su diócesis por parte de hombres armados no identificados.
Tales declaraciones se produjeron durante una visita del arzobispo la semana pasada a la aldea de Adamadazzi en Cajuru, gobierno local del estado de Kaduna. Según información proporcionada a la Fundación Pontificia Eido de Chorchinit, ACN, Adamadazzi fue atacada en la madrugada del domingo 18 de febrero, dejando 11 muertos, 4 hombres, 2 mujeres y 5 niños y 7 heridos, así como la destrucción de 28 casas y la iglesia católica local. Antes de irse, los atacantes prendieron fuego a los suministros de alimentos. Inmediatamente después de los sucesos, el arzobispo Matthew, que se encontraba en ese momento atendiendo la reunión plenaria de la Conferencia Episcopal de Nigeria, fuera de la diócesis, envió representantes a la aldea para evaluar los daños y consolar a los supervivientes. Monseñor Andagoso dio las gracias a los servicios de seguridad locales y dijo que, si no hubieran respondido con tanta rapidez, la situación habría sido sin duda mucho peor. Sin embargo, el arzobispo dirigió duras críticas al gobierno, al que acusó de no proporcionar a las fuerzas de seguridad locales suficientes armas y tecnología para luchar contra el terrorismo rampante que reina en el país. Si el gobierno no puede cumplir sus promesas, entonces debería tomar responsabilidades y asumir las consecuencias, sugirió el arzobispo Matthew. Nadie tiene excusa para dejar este país en peor estado que se encontraba al llegar al poder. Ustedes prometieron a los nigerianos que iban a mejorar el país, por lo tanto, tomen las medidas necesarias para ello. Se ha dicho una y otra vez que, si no se está a la altura esperada, lo más honroso es asumir las consecuencias. Sin embargo, si ustedes se quedan en el poder, entonces hagan lo que sea necesario para asegurar nuestras vidas y mejorar el país. Esta es una comunidad agraria y la mayoría de los alimentos que comemos en el país provienen de las comunidades rurales. Solo estamos recordando al gobierno sus responsabilidades, dijo el arzobispo. Además, señaló que si bien en este caso la población había decidido permanecer en sus hogares, en muchas otras comunidades las tierras cultivadas quedan abandonadas, lo que conlleva la escasez de alimentos. Parte de la arquidiócesis de Kaduna se encuentra en el cinturón medio de Nigeria, territorio gravemente afectado por la violencia en los últimos años. Los agricultores, en su mayoría cristianos, en disputas por la tierra son atacados por nómadas, musulmanes que se cuidan del ganado. Estas disputas desembocan en ocasiones en persecución religiosa contra cristianos. Los sucesivos gobiernos han prometido abordar el problema, pero no ha habido resultados. ACN financia numerosos proyectos en Kaduna y otras diócesis del cinturón medio y del norte de Nigeria. Ucrania, la gracia del Señor es más grande que los horrores de la guerra. El 24 de febrero de 2024 se cumplieron 2 años de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Los seminaristas, al igual que toda la población, están exhaustos a causa de la guerra. No obstante, animados por la esperanza, quieren ser un signo de la presencia de Dios allí donde se encuentren. Los testimonios de los seminaristas, marcados por la guerra, pero impulsados por la fe, son numerosos. Los futuros sacerdotes acompañan a muchas personas que sufren. Se calcula que actualmente el 80% de la población está afectada, ya sea física o psicológicamente, por esta guerra que empezó en 2014. Al padecer ellos mismos esta contienda, los seminaristas se sienten cercanos a otras personas que sufren. Vitali, un seminarista greco-católico de 28 años de Kiev, perdió a su padre voluntario del ejército el 8 de diciembre de 2022. Tenía 52 años. Al recordarlo, los ojos azul claro de Vitali se nublan de lágrimas. No obstante, el joven seminarista dice que tuvo la suerte de poder enterrarlo, pues mucha gente ni siquiera encuentra el cuerpo de su padre, marido o hijo. Vitali también ha perdido a uno de sus mejores amigos. Intento ayudar a quienes también han perdido a alguien cercano porque sin duda puedo entenderlos mejor, pero mi dolor sigue siendo muy profundo. Un año después la herida sigue abierta, pero su fe lo ayuda a encontrar paz a pesar de ello y a acompañar a los que sufren. Roberto, otro futuro sacerdote de 23 años de Leópolis, que fue monitor en campamentos de verano en Ucrania Oriental, ahora afronta el hecho de que varios de los jóvenes de los que se ocupó han muerto. Como todos los ucranianos, está profundamente afligido por la guerra. Explica que mucha gente acude a verlo para hacerle preguntas porque, como es tradicional en Ucrania, al ser seminarista lleva sotana y le identifican como una persona que va a ayudar. Muchos me preguntan, ¿cómo puede Dios permitir que ocurra esto? A mí me resulta muy difícil dar una respuesta, pero saco fuerzas de la adoración eucarística. Roberto también da testimonio del impacto de la guerra en su vocación. Un día, mi superior me pidió que me ocupara de los desplazados, que hablara con ellos.
Fue mientras les impartía la catequesis que me di cuenta del significado de mi vocación. 2 de ellos hicieron la primera comunión, uno se confesó tras no hacerlo en 10 años, otros hicieron la confirmación y una pareja se casó. A pesar del sufrimiento de la guerra, Dios actúa. La Fundación Pontificia Aid to the Church Need, ACN, ha apoyado la construcción de los 10 seminarios que hay en Ucrania, 3 latinos y 7 greco-católicos. Actualmente ayuda a todos los seminaristas con becas de estudio. Desde Kiev, el padre Ruslan Mijalkiv, rector del seminario de Borsel, da las gracias a ACN por la ayuda prestada después de que las milicias rusas ocuparon el seminario en primavera de 2022. Las ventanas estaban rotas y todo quedó hecho un desastre. Sin embargo, gracias a ustedes, el seminario es ahora aún más hermoso que antes, mil gracias. El rector regresó a Borsel con la esperanza de que los seminaristas pudieran continuar su formación. De ahí su deseo de reconstruir el seminario lo antes posible. Ahora, viendo trabajar a sus seminaristas, confiesa, la gracia del Señor es más grande que los horrores de la guerra. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.